Entonces, como les comenté, el objetivo del día de hoy es hacer varios ejercicios que tengan que ver con probabilidades, ocupando el teorema de Bayes o viendo si es probabilidad condicional, dependiendo de cada uno, ¿ya? Eh, Vamos a partir con el siguiente ejercicio. Lo vamos a copiar ahí en nuestra pizarra, que es el siguiente. Entonces, en el problema que vamos a realizar es que em, un médico ha observado que el 40% de sus pacientes fuma y el resto, y de esto el 75% es hombre, entre los que no fuman el 60% son mujeres, ¿ya? Y calcula la probabilidad de, nos preguntan varias cosas en este ejercicio. Primero, que el paciente sea fumador, que va a ser nuestra primera pregunta que vamos a responder a este caso. También nos van a preguntar, y vamos a responder, que el paciente hombre, que sea un paciente hombre fumador. Esa es la segunda pregunta. Y vamos a responder lo tercero, que sería un paciente sea mujer. Y por último vamos a responder que sabiendo que el paciente ha sido hombre, qué probabilidad de que esta persona sea fumadora. Ya, esos son los que vamos a calcular nosotros. Esas son las 4 preguntas que vamos a responder. Entonces, antes de empezar a responder cada uno de los ejercicios, vamos a hacer el teorema de Bayes, que en este caso, o ramificar las variables para no hacer, por lo cual tenemos que el doctor, en este caso, tiene pacientes. Esos pacientes son fumadores y no fumadores. Entonces vamos a llamarlo fumador y no fumador. Entonces f elevado a c, el contrario de c, ¿ya? Los fumadores son un 40%, o sea 0.4 o 0.40. Y los no fumadores son el 60%, o sea 0.60. Recuerden, ese elevado a c quiere decir que es el contrario, para no andar escribiendo llueve o no llueve, fumador no fumador, uno escribe, no sé, para mí la f va a ser de fumador y que no fume va a ser f elevado a c, que sería lo contrario. En el caso de acá de mujer y hombre, yo podría decir, voy a solamente comentar, no sé, el caso de la mujer. Entonces, la M va a ser para mi mujer y la otra condición va a ser no mujer. Mujer o no mujer. Pero también lo podemos determinar una letra a cada uno. En este caso, para el no fumador, vuelvo a repetir, le coloqué un F elevado a C. De los fumadores, el 75% son hombres. Por lo tanto, tenemos acá un 75% de ellos, o sea, 0,75 son hombres, pero, por lo tanto, si el 0,75 son hombres, el resto es mujer. 0,25. En el caso de los que no fuman, el 60% de ellas son mujeres que no fuman. Por lo tanto, si el 60% de las mujeres no fuman, hay un 40% de los pacientes que tiene el hombre que no fuman son hombres. Entonces ahí tenemos con el teorema de Bayes la variable para calcularlo. ¿Ya? Ya tenemos el elemento. ¿Puedo hacer una tabla? Sí, también podría hacer una tabla. Donde coloque cuántos hombres atiende, cuántas mujeres, pero es mucho más fácil usando el teorema de Bayes para este ejercicio, ¿ya?
Entonces, la primera pregunta dice, un paciente, ¿cuál es la probabilidad de que un paciente no fumador sea hombre? Entonces, nosotros directamente acá vemos la probabilidad de que un paciente no fumador sea hombre. Entonces, estamos hablando de una condición. Si yo elijo al azar uno de los pacientes que no es fumador y ese sea hombre, ¿corresponde a cuánto? Veo el ejercicio. Eh, Esto, aunque en la frase viene una predisposición, se trata de una condición. ¿Ya? Entonces está tratando de una condición concretamente del ejercicio, ya para que lo tengan en cuenta. Por lo tanto, lo podemos resolver como una variable condicionada o simplemente eh, llegar y encontrar el resultado. Entonces tenemos esas dos opciones para hacer ese ejercicio propiamente tal. Ya no. Entonces vamos viendo qué porcentaje. Alguien me podría decir que cuál es la probabilidad de que un paciente no fumador sea hombre. ¿Cuál sería la probabilidad? Antes de darle yo la respuesta. ¿Cuál sería esa gran probabilidad que el paciente no fumador sea hombre? Para eso, chicos, hacemos la probabilidad condicionada. Entonces la probabilidad va a ser igual del ejercicio A, va a ser de que el fumador sea hombre, tengo que descubrir la probabilidad que sea hombre, pero que no sea fumador, bajo la probabilidad que no sea fumador. Esa es la condición. Concretamente lo vamos a escribir con fórmulas ya para... te dice hacer así. Lo vamos a borrar esta parte, me falta agregar algo más. La intersección. Quiero que pase eso. Entonces veamos, la primera opción, que sea hombre y no fume, corresponde a 0,6 de las personas que no fuman por el 0,4 de los que son hombres. Dividido por la cantidad de personas que no son fumadores, que sería los 0,6 por 0,4 que son los hombres, más 0,6 por 0,6 que son las mujeres. Al multiplicar todo esto, esto da a la parte superior 0,6 por 0,4, 0,24. Y la parte inferior 0,6 por 0,4 más 0,6 por 0,6 da un resultado de 0,6. Y al dividirlo da un total de 0,4 que corresponde a un 40%. O sea, el 40% de los... Tengo un 40% de probabilidad de elegir un paciente fumador, no fumador, que sea hombre. Aunque alguien podría decir, incluso acá mismo lo podría distinguir con el ejercicio, sí. Pero ahí ocupando el teorema condicional, podríamos ver que estamos en lo correcto de la probabilidad. Luego la segunda pregunta nos dicen, un paciente sea hombre fumador. Podemos hacer una forma condicionada o simplemente una intersección de las variables, ¿ya? Eh, para ver que el paciente sea un hombre fumador. Entonces lo que yo tengo que buscar es la intersección entre que sea hombre y fumador. O sea, hombre fumador. Entonces voy a buscar la probabilidad de que el paciente sea hombre y fumador. Entonces me pregunta si lo hago igual que el anterior o no lo hago igual que el anterior. La respuesta. Un rato para que lo piensen y lo vamos a hacer al tiro.
¿Bastaría con solamente eso? Multiplicar el 0.4 por 0.75. ¿O habría que hacer alguna condición previa? En este caso, no hay que hacer una condición previa porque la única probabilidad de encontrar un hombre que sea fumador es la multiplicación de 0.4 por 0.75. Y al multiplicarlo da un total de 0.3, que corresponde a un 30%. Entonces la probabilidad de que yo encuentre una persona que sea fumadora y que sea hombre corresponde a un 30%. Recuerden que si yo me dedico a multiplicar todas estas líneas, al final en cada lado yo tengo que sumar un 100%. Por ejemplo, entre fumadores y no fumadores yo tendría que sumar un 100%. Entre hombres y mujeres fumadoras tendría que sumar un 100%. Entre hombres y mujeres no fumadoras también debo sumar un 100%. Y si yo empezara a multiplicar línea por línea, es en este caso el 0.4 por el 0.75, me indica un 0.3, que es un 30%. Si multiplica el 0.4 por el 0.25, me indicaría un 0.1. Si multiplico un 0.60 por el 0.4, daría un 0.24. Y por último, si multiplicara el 0.60 por el 0.60, daría un 0.36. Que es la línea final. Si multiplicase la línea final, eso corresponde a un 1, que corresponde al 100%. Entonces, bajo esa probabilidad, yo en este ejercicio, bajo esas dos condiciones, yo tengo una probabilidad de un 30% de encontrar un hombre fumador, un 10% de encontrar una mujer fumadora, un 24% de encontrar una mujer no fumadora, y un 36% de encontrar, disculpe, un hombre no fumador, y un 36% de encontrar una mujer fumadora, no fumadora. Entonces, eso me daría el 100% del total. Entonces, eso es importante fijarnos bien que esos números me vayan cuadrando para ver si cuando yo hago mi teorema de Bayes esté completo a mi ejercicio y esté bien hecho, ¿ya? Porque a veces uno se equivoca en algún número, sobre todo en el teorema, y hace que obviamente nuestros cálculos no sean los más adecuados. En la pregunta C dice un paciente sea mujer. Entonces en esto queremos saber si qué paciente, cuál es la probabilidad de elegir una mujer en este caso. Y alguien diría, puedo hacer el caso de multiplicar o buscar el caso de las mujeres que son fumadoras más las mujeres que no son fumadoras. Y en el teorema de Bayes lo puedo hacer más fácil. Podría decir, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? En el caso que son mujeres, tenemos este lugar y ese lugar. Alguien podría decir, simplemente sumamos el 0,1 con el 0,36, eso da 0,46. Y está correcto. Existe un 46% de probabilidad que la mujer, que en este caso el paciente sea mujer. Más allá de que alguien diga, voy a sumar el 25 con el 60, porque tenemos mujeres 25 no fumadoras y 60 no son fumadoras, pero uno tiene que ver con respecto al total, lo que tendría el 0.1 y el 0.36. Sí, podría hacerlo. Por lo tanto, lo que vamos a calcular acá lo podemos escribir de la siguiente manera. Entonces la probabilidad que sea mujer y que sea fumadora lo vamos a sumar con la probabilidad que sea mujer pero no fumadora. Entonces ya las multiplicaciones ya las hicimos, las estoy colocando acá en el teorema de Bayes, por lo tanto ahí yo colocaría el 0.1 en el primer caso y el 0.36 en el segundo caso para que me indicara el 46% de probabilidad de encontrar una mujer que ocupe esta condición. ¿Ya? Un paciente, disculpe, que sea una condición mujer. Entonces en este caso sería 0.1 más 0.36. Eso es igual a 0.46. Si yo lo hago con probabilidad condicionada, también lo podría hacer. Ya no habría problema si yo lo hago con una probabilidad condicional. Igual llegaría a la respuesta para mi ejercicio. Igual lo podría encontrar. Y pregunta D, sabiendo que el paciente ha sido hombre,
¿qué probabilidad hay, o o haya, como quieran leerlo, hay de que sea fumador? Entonces, sabiendo que ocurre esto, es lo mismo, es parecido al ejercicio anterior, pues, uno de los ejercicios que habíamos hecho. Entonces, queremos la condición, vamos a escribir acá la probabilidad que sea fumador, vamos a calcular la probabilidad que sea fumador, sabiendo que es hombre. Eso vamos a calcular nosotros. ¿Cuál es la probabilidad que sea fumador sabiendo que es hombre? Una probabilidad condicional. Para eso, vamos a hacer los cálculos, obviamente, de la intersección de la probabilidad que sea fumador, hombre, intersección fumador, con la probabilidad que sea hombre, en ese caso. Y con eso lo vamos a calcular. Primero que todo, ¿cuál es la probabilidad que sea hombre fumador? Entonces, puedo hacer los cálculos como lo hice en la primera o simplemente ver el teorema de Bayes. Por ejemplo, que sea hombre fumador corresponde a un 30%. Ahí lo dice, hombre fumador, o fumador hombre, como quieran llamarlo, corresponde a un 30%. ¿Cuál es la probabilidad que sea hombre? Sería un 0.30 o un 0.3, como quieran llamarlo, más los que no son fumadores, que son un 0.24, ya que son los hombres no fumadores en este ejercicio. Por lo tanto, hacemos la división. Primero sumamos 0.30 más 0.54. Resolvemos la división para indicar la probabilidad condicionada de este ejercicio, que nos daría un 0.84 de manera concreta. 0.84, que corresponde a un 84%. Entonces la probabilidad de que elegir un paciente justo es hombre, elegir un paciente fumador y sabiendo antes que era hombre, corresponde a un 84% de probabilidad. Entonces le colocamos la condición previa, por lo tanto aumenta en nuestro ejercicio la variable que tenemos en este caso. Ahí tenemos los 4 preguntas a los problemas. No sé si hay alguna consulta, alguna duda que tengan. Vamos a revisar bien en la división. Parece que me equivoqué en un número. Sí, acá está el error. Porque me da excesivamente alta la probabilidad. Corresponde a un 56%. Ya que 0.30 y 0.54 es 0.5555. Lo dejamos en 56%. Ahí tenemos la probabilidad condicionada. Entonces, la forma de ver el ejercicio, el teorema de Bayes, que en este caso el de ramas, me ayuda a hacerlo más fácil, a ir viendo, colocando los números nomás, sabiendo las intersecciones, sabiendo las preguntas. Lo importante es plantearme bien los elementos que deba resolver. ¿Ya? Esa es una de las dificultades que uno tiene en este tipo de ejercicio. Es uno de los elementos que uno se complica. Y le vuelvo a repetir, también lo podemos hacer con una tabla. Por ejemplo, si no quisiera hacer el teorema de Bayes, también puedo hacer estos datos en una tablita y ir colocando las variables que me ayudan a identificar el ejercicio. La única diferencia es que para hacer la tablita
igual me tengo que alimentar un poco del teorema de Bayes para hacer algunos cálculos. Porque podría ser fumador, no fumador, hombre y mujer, pero si sumo los fumadores, en este caso, veo los fumadores, me dan el 40% y el 60%, y en el caso de los hombres, me indican el dato, pero solamente de los hombres que fuman, o sea, el 75%. O sea, tendría que multiplicarlo con el 40%, por lo tanto casi sería lo mismo que ocupar el teorema de Bayes. Sería lo mismo que ramificar, hacer la tabla. Porque la tabla obviamente sería en forma de resumen, nada más que eso. Me daría un resumen de qué porcentaje de hombres no fuman, qué porcentaje de hombres fuman, qué porcentaje de las mujeres fuman, qué porcentaje de las mujeres no fuman. Eso me daría el resumen de ese problema si lo hiciese solamente bajo ese formato. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio, chicos, mientras lo terminan de copiar y vamos a esperar que lo copien. Si hay consultas o dudas, me las van realizando. Profe, yo no tengo claro algo. Dígame, ¿cuál no tiene claro? Dígame. Ese signo como una U para abajo, ¿qué significa? ¿Cuál signo que tiene una...? Ese signo significa intersección. ¿A qué me refiero con la intersección? Cuando uno dice, por ejemplo, en el caso del problema, cuando digo que sea hombre y fumador, entonces cuando lo considero con una I, lo hago el símbolo hacia abajo, como una U hacia abajo. Ya. Entonces, Ya cuando entendí, yo veo ya. el problema En que vez de la dice, I, lo reemplaza con ese signo. claro, y cuando vea eso es una O. Ya. Entonces, Profe. es para solamente identificar. Entonces, por ejemplo, si le he dicho, ¿cuál es la probabilidad que sea hombre o mujer? Entonces sumo la cantidad de hombres más la cantidad de mujeres. Y va la U para arriba. Claro, Ya. y si digo hombre y mujer, las multiplico. Ya, profe. ¿Okay? Gracias. Sí, no hay problema. Vamos a continuar, vamos a hacer otro ejercicio. Y vamos a plantear este problema. Se realiza una encuesta. Y esa encuesta se trata sobre las preferencias de vivir en la ciudad o en urbanizaciones cercanas. ¿Ya? Entonces, vivir en la ciudad o cercano, en este caso, al centro de la ciudad. De total, la población encuestada, el 60% son mujeres y de las cuales prefieren vivir en la ciudad son 73%. Se sabe que la probabilidad de una persona, sea hombre o mujer, que desee vivir en la ciudad es de 62%. Entonces, ¿qué nos falta en este ejercicio concretamente? ¿Cuál sería la pregunta del ejercicio propiamente tal? Queremos calcular las siguientes preguntas que vamos a notar acá. Queremos calcular la probabilidad de que el elegido al azar sea un hombre que prefiera vivir en la ciudad. También vamos a calcular un supuesto, supuestamente que una persona elegida al azar desee vivir en la ciudad, calcular la probabilidad que sea mujer. Ya eso queremos determinar nosotros como ejercicio. Entonces vuelvo a leer el problema. Se realizó una encuesta sobre las preferencias de vivir en la ciudad o alrededor de la ciudad, obviamente, en este caso, en localidades cercanas, de tal manera que la población encuestada, el 60% de las personas que respondieron a la encuesta eran mujeres, de las cuales 73% de ellas prefiere vivir en la ciudad. Pero se sabe que la probabilidad de que una persona sea hombre o mujer, pero que desee vivir en la ciudad, es de un 62%. Entonces, ¿cuál es el problema? Que pareciese que me faltasen datos. Porque primero, yo veo que encuesto a las personas y los voy separando entre hombres y mujeres. ¿Ya? Entonces, hasta el momento lo único que sé es esto. Que encueste a gente
Esa encuesta que encuestamos, hicimos hombres y mujeres, mujeres y hombres, como queramos llamar, mujeres y hombres. O sea, el 60% de estas personas que encuestamos, o 0.6, son mujeres, por lo tanto el 0.4 debiese ser hombres. De esas mujeres, el 73% prefiere la ciudad. 73% prefiere la ciudad. 73%. Y obviamente hay un resto que no lo prefiere, que sería un 27%. Para llegar al 100, obviamente. Y lo vamos a escribir CC, ¿ya? Que no lo prefiere. De los hombres, hay algunos que prefieren la ciudad y hay otros que no lo prefieren. Pero, el gran pero es que no sé cuáles son ese porcentaje. Ya lamentablemente no lo sé. Porque en el dato del problema, solamente me habla del caso de una mujer. ¿Ya? Entonces, para darle un valor numérico, podemos darle una incógnita. Normalmente la incógnita que no todos elegimos es la X. Entonces, esto van a ser la X y esto va a ser 1 menos X. Porque como estamos hablando en decimal, si esto fuera un 70%, 1, o sea, 0,7, 1 menos 0,7 sería 0,3. Entonces, dejamos con una incógnita. Esa incógnita la vamos a dejar en rojo para que se note la diferencia. Entonces, yo no sé esta variable. Entonces, esa variable no la sabemos. Pero lo único que sabemos es que las personas que desean vivir en la ciudad corresponden a un 62%. De las personas que les gustaría vivir en esta cercano a la ciudad, un 62%. Eso es un dato que tenemos que tener claro. Entonces, si alguien me pregunta acá, en el ejercicio lo vamos a seguir escribiendo con negro. La probabilidad de que una persona le guste la ciudad, la probabilidad de C es un 0,62. Y la pregunta que tenemos que resolver nosotros antes de responder cualquiera de las preguntas que está ahí es encontrar los valores de X, obviamente. Pero es, ¿cómo encontraremos esos valores de X? Para eso, simplemente nosotros debemos encontrar esto. Para ver qué personas le gusta vivir en la ciudad, que corresponde a un 60, ese PDC, que es las personas que le gusta la ciudad, corresponde a una suma de la probabilidad de mujeres que le gusta la ciudad más la probabilidad de hombres que le gusta la ciudad. Esas son las dos posibilidades. Eso me arma la probabilidad total de la ciudad. Concretamente acá, yo sé cuántos es el resultado final. Yo sé que acá es 0,62, lo tenemos claro. Sé cuántas mujeres son, sé que son un 60%. Y sé que de ellas, de ese 60%, un 73% le gusta la ciudad. O sea, 60 por 0,73. Y en el caso de los hombres, sé que ellos son un 40%, pero no sé cuántos a ellos les gusta la ciudad. O sea, la X. No sé cuánto sería mi X. No sería mi incógnito. Y eso es lo que vamos a descubrir ahora. Entonces, para este ejercicio, vamos a multiplicar primero. El 0,6 se mantiene, no hay nada que hacer con él. 0,62, disculpen. El 0,6 con el 0,73 se multiplica para ver el caso de las mujeres que les gusta la ciudad. Sería 0,4526. Lo podemos anotar con los 4 decimales para ser más exactos si queremos. 0,4526 más 0,40 por X. Entonces lo que vamos a hacer ahora nosotros es despejar la X. El 0,62 se mantiene. Ese 0,4526 que está sumando se resta. Partido por ese 0,4 que está multiplicando, ahora divide.
y eso me va a indicar la x. Eso quiere decir que 0.62 por 0.4526, disculpe, menos 0.4526, eso es 0.1674. Y al dividirlo por 0.4, o por 0.40, como quieras llamarlo, eso da un total de 0,4185. Ese es mi valor de x, concretamente. Comprobamos. 0,62 dividido, disculpe, restado la multiplicación de 0.6 por 0.73 y lo dividimos por 0.4. Ya, vamos a comprobar todo el ejercicio para evitar alguna confusión, algún número. Sí, acá había un error. Entonces justo había un error en el cálculo. Acá eso no va a ir. Esto es 0.438. Porque la estimación me da un poco más, casi un 50%. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar esto? Ahí. Corrigiendo ahí el error. Entonces 0.62 menos 0.438 dividido 0.40 me da un 0.455. Ahí sigue más cercano a lo que esperaba que ocurriera. Entonces ahí tenemos la solución a la x. Entonces si alguien me preguntase cuál es el valor de x, 0.455, que lo calculamos recién acá. O sea, casi un 46% de los hombres prefiere vivir en la ciudad, pero es un 0,545, un 55%, si lo quieren ver, no prefiere vivir en la ciudad. Entonces me ayuda para completar la X. Y ahora respondemos las preguntas. Primera pregunta. Calcule la probabilidad de que el hombre elegido al azar prefiera vivir en la ciudad. ¿Cuántos de esos hombres elegidos al azar, un hombre elegido al azar prefiere vivir en la ciudad? Si elegimos un hombre al azar, de los que prefieren vivir en la ciudad es 0.455. Entonces la primera pregunta, en este caso, la respuesta sería 0.455. Que aproximadamente un 46% de los hombres prefiere vivir en la ciudad. Aproximadamente. La segunda pregunta, suponiendo que una persona elegida al azar desea vivir en la ciudad, calcular la probabilidad de que sea mujer. Entonces, eso es una probabilidad condicionada, ya porque elegimos. Queremos que sea mujer, pero sabiendo que, en este caso, quiere vivir en la ciudad. Para eso, vamos a calcular la pregunta B. Dijimos que quiero que la probabilidad de que sea mujer, que le guste la ciudad, tanto la unión, la intersección, sabiendo que le tiene que gustar sí o sí la ciudad. ¿Ya? Entonces, en este caso, ocurre que la probabilidad de mujer que le guste la ciudad es la multiplicación de 0.60 por 0.73. Dividido por la probabilidad que le guste la ciudad, ya la teníamos acá anotada, que es 0.62. Multiplicamos 0.60 por 0.73 dividido 0.62. Eso corresponde a un 0.71. O sea,
hay un 71% de probabilidad de las personas que elegimos, que eligieron la ciudad, que buscan la ciudad, que les gusta la ciudad, sea mujer. Eso concretamente yo podría decirlo que bajo esta encuesta, 7 de cada 10 personas, eh, o 7 de cada 10 mujeres, le gustaría vivir en la ciudad, bajo bajo esa premisa. Ahí tenemos otro ejercicio de probabilidad condicional. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el problema para que lo vayan viendo, lo vayan copiando. Y debemos hacer otro problema. Vamos a ver el comentario. Mientras lo copian, vamos a ver que un compañero me escribió. Estoy esperando que cargue, está un poco lento el internet el día de hoy. O no sé si es internet o Teams. Sí, le voy a explicar la B de nuevo ya. En el caso de la B, yo dice el supuesto, suponiendo que elegimos una persona al azar. Esa persona desea vivir en la ciudad y quiero calcular la probabilidad que sea mujer. Entonces, la probabilidad, la condición es que, mejor dicho, es que le guste la ciudad, que le guste vivir en la ciudad, pero me están preguntando de esas personas que le gusta vivir en la ciudad, ¿cuáles de ellas son mujeres? Entonces yo coloco una condición previa, entonces no hablo con respecto al total de las personas, solamente hablo con respecto a personas que quieran vivir en la ciudad, pero quiero saber cuál de ellas son mujeres. Entonces, primero que hago es una probabilidad condicionada, porque tengo una condición previa. Como una probabilidad condicionada, primero elijo probabilidad que sea mujer, que le guste la ciudad, dividido por todas las personas que le gusta vivir en la ciudad. Entonces, en este caso, la probabilidad que sea una intersección, que sea mujer y que le guste la ciudad, tiene que ser la multiplicación de 0,60 por 0,73. 0,60 por 0,73, porque son las mujeres que le gusta la ciudad. Pero lo tengo que dividir por las personas que le gusta realmente vivir en la ciudad. Y en esas personas que le gusta realmente la ciudad es 0,62, que ya venía como dato. Pero vamos a suponer que si no viene como dato, yo tendría que hacer una multiplicación. Debería multiplicar las mujeres que le gusta la ciudad más los hombres que le gusta la ciudad para obtener el resultado que está acá abajo. Pero en este caso, como ya venía listo, yo simplemente ubico el 0,62. Multiplico el 0,60 por el 0,73 y lo dividimos por el 0,62, nos indica que es un 71%. O sea, de las personas que le gustaría vivir o que prefiere vivir en la ciudad, en el centro de la ciudad, el 71% de ellas son mujeres y el resto es hombre. ¿Ya? En este caso el 29% podríamos decirlo. A pesar que de la encuesta el 60% son mujeres y el 40% son hombres. ¿Ya? Entonces uno le coloca una condición previa y a veces esa probabilidad puede aumentar con respecto a la cantidad inicial. Recuerden que como hablamos de probabilidad, hablamos de porcentaje, no hablamos de la cantidad de personas. ¿Ya? Por eso de repente uno llega a confundirse este tipo de ejercicio, porque alguien diga, pucha, me dio 70% de mujeres que les gusta la ciudad, pero realmente entrevistaron un 60%. Pero recuerde que los porcentajes representan porciones de una totalidad. ¿Ya? Es como, por ejemplo, si hicieran una encuesta como de películas, ¿ya? Hay películas que, por ejemplo, tienen alta aprobación en unos países, pero tienen baja aprobación en otros. Entonces uno dice, ¿la película es buena o será mala?
No sé si alguno de repente ha visitado las páginas como IMDb o Filmfinati, donde le califican a las películas. Entonces, el IMDb es más internacional. El Filmfinati también es internacional, pero tiene un cierto rango por países. Entonces hay gente, cuando hay gente que vota de Chile, sale las votaciones, pero normalmente la mayor votación son de España. Entonces, obviamente la valoración de una con respecto a la otra es distinta. ¿Ya? También depende de la cultura de cada uno. Entonces eso ocurre de repente con los porcentajes, ¿ya? Que muy a menudo tenemos ese problema. Veamos, chicos, vamos a hacer un siguiente problema, ya de probabilidad clásica, ya. Concretamente, vamos a borrar acá y vamos a hacer ese ejercicio, vuelvo a repetir, de como la probabilidad clásica. Se tiene una urna llena de bolas con las siguientes composiciones. En esa urna hay 2 bolas rojas. Profe, Dígame, ¿puedes mostrar lo anterior? Que me faltó algo, ¿qué le faltó? por favor. ¿Qué le faltó? Dígame. El último ejercicio lo estaba anotando. Ya, se lo hago al tiro, no hay problema, que lo borré, soy mala onda. La última parte, la pregunta bien. Sí, me faltaba lo último nomás y listo. Sí, no se preocupe, yo solo copio. Por lo menos tengo memoria para los números, pero no para las personas. Eh, Dejemos mujer, intersección ciudad, o da lo mismo si al revés, y la probabilidad de ciudad. Eso le faltaba, ¿no? Creo que no coloqué la respuesta. Sí. Ya, eso le faltaba. Ya sí que no. Si no me equivoco. Gracias. Ya, pero déjame anotar la solución, pues me había olvidado eso. La división es 0,76, que es aproximadamente un 21%. Ahí sí. Ahí sí. Sí. Ok. Gracias, profe. No hay problema. Ahora sí, chicos. Tenemos una urna, ¿ya? El típico ejercicio de como juego de azar, ¿ya? Obviamente uno no coloca nombres para no herir, hacerle mala publicidad, mejor dicho, a alguna empresa. Entonces tenemos, uno siempre juega con este tipo de pelotitas. Aquí tenemos 2 rojas, 3 verdes, 5 azules. Se extraen sin reemplazamiento, o sin reemplazo, en algunos lo escriben, ya lo van escribiendo de distintas maneras, pero sin reemplazo 3 bolas. Y vamos a calcular la probabilidad de que ocurra lo siguiente. Primera pregunta. Si queremos calcular la probabilidad, que la primera sea roja, la segunda sea verde y la tercera sea azul. Eso queremos. Entonces, vamos a suponer que yo estoy esperando ganar y gano si sale la primera roja, la segunda verde y la tercera azul. Bajo esa condición. Entonces, primero lo que debo ver. Al sacar la primera bola, ¿cuál sería mi probabilidad? Al sacar la segunda bola, también es mi probabilidad. Y sacar la tercera bolita, la tercera probabilidad. Entonces, en el primer caso, yo quiero que sea roja. ¿Cuántas rojas son? Son 2 rojas. 2 rojas de... ¿Cuántas bolas en total hay? Hay 2 rojas, más 3 verdes, más 5 azules. Hay 10 bolitas en total. Entonces 2 de 10. Entonces la probabilidad de que la primera sea roja es de 2 de 10. 2 de opciones de 10. La segunda probabilidad, que la segunda sea verde. ¿Cuántas verdes son? Son 3 verdes. Pero ya no es de 10, porque ya sacamos una. ¿Cuántas quedan? 9. Y por último, la tercera probabilidad es que yo quiero sacar 5 bolitas verdes, porque la probabilidad, disculpe, azul. La probabilidad que sea azul son 5 bolas azules, pero ya no quedan 9, quedan 8. Eso se refiere sin reemplazamiento, ¿ya? Uno sin reemplazo, ¿verdad? La palabra decía reemplazamiento, no sé por qué. Pero sin reemplazo.
Si hubiera sido con reemplazo, hubiera sido 2 de 10, 3 de 10, 5 de 10. Pero como era sin reemplazo, tenemos esos valores. Y para calcular la probabilidad exacta, lo que debemos hacer es lo siguiente es sumarlo, multiplicarlo. ¿Qué creen que debemos hacer con esos números? Porque necesitamos una probabilidad, una sola probabilidad. Entonces es lo importante que hay que ver. Si la pregunta era dicho o, era sido pura suma. Pero como hablaba de y, es el caso de la multiplicación. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a multiplicar el 2 con el 3 con el 5 y eso lo vamos a dividir por el 10, por el 9 y por el 8. Esa es la probabilidad de sacar 3 bolitas al azar. Si multiplicamos de arriba 2 por 3 por 5 son 30, si no me equivoco, 30. Y si al multiplicar abajo 10 por 9 por 8, 10 por 9, 90, 720. Y al hacer la división, 30 partido por 720, o sea, 3 partido por 72. Eso es un 4%, si no me equivoco, 0,4. Un 4%. Aproximadamente un 4% de probabilidades de que ocurra el evento que estoy esperando. Y eso que son 10 bolitas, ¿no? 10 bolitas, un 4% de posibilidades que ocurra el evento que yo quiero. Que salga roja, que salga verde y que salga azul. Son las opciones posibles a mi ejercicio. Vamos a esperar que vayan copiando y vamos a escribir la otra pregunta abajo para que me quede el espacio. Ahí sí. Bajo la misma condición anterior, que sea sin reemplazo, ¿cuál es la probabilidad que la segunda bolita sea roja? Eso me preguntan nuevamente. ¿Cuál es la probabilidad que la segunda bolita sea roja? ¿Cuál sería esa gran probabilidad de que la segunda bolita sea roja? Para eso, tenemos que ver lo siguiente. Le preguntan que la segunda bolita sea roja. Por lo tanto, la primera puede ser cualquiera. La segunda tiene que ser roja. Y la tercera puede ser cualquiera. O sea, la primera puede ser azul o verde. La segunda tiene que ser roja. Y la última también puede ser azul o verde. O roja. Pero solamente yo quiero que la segunda bolita sea roja. Que la probabilidad de que la segunda bolita sea roja. O sea, podría tocar roja, roja, verde. O roja, roja, azul. O verde, roja, azul. Azul, roja, verde. O verde, roja, verde. O azul, roja, azul. Podría haber muchas combinaciones posibles. Pero la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de ellas se cumple esa condición? Entonces, en este caso, nosotros vamos a calcular la siguiente probabilidad. Primero vamos primero a determinar el primer caso. Una opción bastante sencilla de hacer el ejercicio es hacer todas las posibilidades que tenemos. La combinación. Alguien podría decir, podemos hacer la combinación. O sea, el espacio muestral. El espacio muestral más o menos como de 26 opciones posibles. ¿Ya? Viendo las opciones, escribiendo las opciones posibles, todas las opciones posibles que la puedo hacer. Entonces, si alguno quiere hacer eso, lo puede realizar y no haría los cálculos, no haría tanto cálculo, porque tendría que hacer todo el espacio posible y uno le dice indicar. Por ejemplo,
que ocupe esa condición, roja, verde, azul. Entonces veo, ¿una de cuánto? Entonces ahí uno va viendo el ejercicio en forma más clara. Entonces alguien podría hacer este caso el espacio muestral escribiendo todas las combinaciones. Pero de repente uno demora mucho. Por ejemplo, alguien diría, voy a hacer roja, voy a escribir roja, roja, verde, después roja, roja, azul. Y haciendo todas las combinaciones posibles hasta que vea las posibilidades. Pero eso demora. Entonces para eso uno ocupa estas variables un poco más numéricas para que el ejercicio sea lo más corto posible. Pero vuelvo a repetirle, si alguno desea hacer el espacio muestral, lo puede crear. No hay problema para ese tipo de ejercicio. Entonces nosotros queremos calcular la probabilidad de que la segunda bola sea roja. Entonces vamos a determinar primero la probabilidad que ocurra ese evento. Que la segunda bola sea roja. Entonces vamos a determinar cuándo ocurre eso, que la segunda bolita sea roja. Entonces primero vamos a ver que ojalá la primera sea roja y la segunda también sea roja. Entonces voy a sumar las probabilidades. Porque puede ser que la probabilidad que la primera sea roja y la probabilidad que la segunda también sea roja y la tercera probabilidad es que la otra sea de distinto color, que puede ser cualquiera, que llamémosle C de cualquiera, ¿ya? La probabilidad de cualquier color. Entonces en el primer caso sería la probabilidad que sea roja. La primera es 2 de 10. Que la segunda sea roja es 1 de 9. Pero la probabilidad que la tercera bolita que sacamos, que podamos obtener, sea de cualquier color, es 8 de 8. ¿Por qué 8 de 8? Algo me pregunta. Recuerden que el número de abajo, como no las voy reemplazando, esas posibilidades se van agotando. Primero que tengo dos posibles rojas, y como ya saqué una roja, me queda una nueva posible, y como ya no quedan rojas y yo quiero sacar de otro color, sería 0. O sea, quedan 8. Realmente quedan 8 bolitas, pero que son de otro color. Calculamos esa multiplicación, multiplicamos la parte de arriba, 2 por 1 son 2, por 8 16. Y abajo creo que también los va a dar 720. $16 más dividido 720 nos va a indicar un porcentaje de un casi 2%. Eso es 0,02, aproximadamente un 2%. ¿Por qué lo coloco aproximado? No lo coloco exacto porque en realidad debe ser como 0,222, así como periódico. Así que para no anotarlo ahí, lo dejamos ahí como el 2%. Bien, y uno dice ya, terminé el ejercicio, pero falta algo más. ¿Qué pasaría si la primera, también me sirve que la primera opción sea de cualquier otro color, por eso de cualquiera otro, pero la segunda es roja? La segunda es roja, vuelvo a repetirles. Y la tercera puede ser roja o de otro color, da lo mismo. ¿Ya? Porque a mí me interesa solamente al medio. Entonces la probabilidad de que sea de cualquier otro color en el primer caso, que no sea rojo obviamente, es 8 de 10. Porque esa es la condición primera. 8 de 10. Que la segunda sea roja, suponiendo que en el primer caso no salió el rojo, todavía me quedan las dos opciones de la bolita roja, pero de 9. Entonces en el primer caso vamos a poner que yo quería sacar una bolita cualquiera, que en este caso fuera ser verde o azul, pero en la segunda parte yo quiero preguntar es rojo, porque la vuelvo a repetir, la pregunta general es que segunda sea roja, que la segunda bola sea roja. Entonces estoy obligado a que la segunda sea roja. Y la tercera opción me da lo mismo qué tipo de bola salga, porque ya cumplí la misión que era que el anterior sea rojo. Entonces como quiero que sea cualquiera, tengo 8 bolitas posibles todavía. 8 de 8. Porque me da lo mismo.
Me da lo mismo el color que salga la última. En el primer caso, me da lo mismo el color, a excepción que salga rojo. No me interesa que salga rojo. O sea, acá tenemos 8 décimos, 2 novenos y por último el 8 octavos. ¿Ya? También tenemos esa variable. Multiplicamos. 8 por 2, 16 y por 8, 128. 128 dividido 720. 720. 128 dividido 720, eso es 0,18 si no me equivoco. 0,17, 0,18 por ahí. 0,18 aproximadamente. Eso corresponde a un 18%. Por lo tanto, estas dos opciones yo las sumo y eso me da un total de un 20%. O sea, existe un 20% de posibilidades que la segunda bolita sea roja. Para eso yo analicé dos situaciones posibles. Primera situación que analicé es la siguiente, para explicarlo un poco más con mayor detalle. La primera situación que uno explica es que, ¿qué pasaría si la primera me salió roja? Yo también espero que la segunda sea roja y la tercera da lo mismo el color, porque no me interesa. Esa es una primera condición. La segunda situación que analicé, ¿qué pasaría si en el primer intento no salió roja, pero en el segundo intento sí salió la roja, y en el último intento también me da lo mismo, porque vuelvo a repetir, solamente me interesa la segunda bola. No me interesa la probabilidad de la primera ni de la tercera. Yo quiero ver la probabilidad de que la segunda bolita sea roja. Es como que estoy apostando y voy a apostar a que la segunda bolita sea roja. Tengo un 20% de probabilidades de ganar, que en este caso, considerando que la segunda bolita es roja. Entonces, en este caso, vuelvo a repetir, sumo las dos posibilidades, porque considero que puede ser que sea roja la primera o puede ser que no sea roja la primera, y nada más que eso. La segunda también la noto, porque viendo la probabilidad que si salió roja en la primera, ahora tengo menos posibilidad de que salga roja en la segunda. Si no salió roja en la primera, tengo más posibilidades que salga roja en la segunda. Y la tercera bolita no interesa porque ya da lo mismo que salga roja o no, porque, vuelvo a repetir, la condición en específico que yo requería era que fuera la bolita roja en este caso. Entonces ahí tenemos las dos condiciones para un ejercicio concretamente, ya que lo tenemos. Un 2% de probabilidades que las dos primeras sean rojas y un 18% de probabilidades que la segunda sea exclusivamente roja. ¿Ya? Y ahí sumo las dos posibilidades. ¿Ya? Porque vuelvo a repetir, recuerden que solamente me pregunta la posibilidad de la segunda. Pero también puede ocurrir que haya salido el rojo antes. Entonces por eso se suman esas probabilidades. Vuelvo a repetirles, si me cuesta hacerlo con esta parte, con esta variable, lo que debéis hacer es hacer todo en este caso, el espacio muestral para que me ayude a hacer el ejercicio. Entonces el espacio muestral solamente cuenta las posibilidades. Si tengo 26 posibilidades, veo, ¿cuántas de esas 26 posibilidades que anoté, cuántas se repitió la roja en el segundo lugar? Entonces la voy buscando, se repitió 15 veces. Entonces eso me da la condición. Entonces, por decirle un número, ¿no? Por ejemplo, en este caso, debe ser alrededor de 5 a 6 posibilidades de que el rojo me haya tocado al medio. Pero para eso uno hace un bosquejo, en este caso, del espacio muestral. El hacer el espacio muestral con monedas, con cartas, con dados es más fácil que hacerlo con posibilidades, ya en este caso de números. Es como por ejemplo yo quisiera hacer el espacio muestral de un juego de azar, donde tengo que elegir, de 30 bolitas que tengo que elegir, yo tengo que elegir 5 números. Entonces voy eligiendo las combinaciones posibles. Puede salir el 1, 2, 3, 4, 5, puede salir el 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 7, y lo tendría que empezar a hacer todas las combinaciones posibles, y eso demora tiempo, ya demora un montón de veces. Ahí tenemos el ejercicio.
Pregunta similar a la anterior es, por ejemplo, lo siguiente. Si me preguntasen, también lo vamos a anotar acá al costado acá arriba, porque me cansa el espacio, tengo que anotar. Calcular la probabilidad de que la tercera bola sea azul. Entonces yo podría ocurrir, sabiendo que la tercera bola sea azul, yo podría calcular la probabilidad de que salga azul, azul y azul. Cumpliría la condición que yo espero. También podría calcular la probabilidad de que salga cualquier color, azul y azul. O podría cumplir que salga cualquier color y el azul. Entonces tendría que calcular 3 posibilidades para cumplir la condición que yo quiero que se cumpla esto. Que la tercera opción sea azul. Entonces tengo primera opción, segunda opción y tercera opción. Tengo 3 opciones posibles para mi ejercicio. Entonces, si se fijan ahí, tengo la opción que salgan azul en la primera, azul en la segunda, azul en la tercera. Que salga cualquier color en la primera, cualquier color en la segunda, cualquier color en la tercera. Y me falta una opción posible también, ¿ya? Que podría ocurrir, que sería la cuarta opción posible. ¿Cuál sería mi cuarta opción posible, creen ustedes? Si tengo que la opción que salga azul, 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 que salga cualquier color y azul, ¿cuál más podría ser? ¿O no hay ninguna más opción posible? ¿Cuál sería la cuarta opción posible? ¿Creen ustedes? Y lo voy a anotar acá. Y cualquier color y azul. ¿Por qué eso lo repito 2 veces? Porque cuando digo cualquier color, el problema es que puede ser, tengo 2 colores distintos, tengo un rojo y tengo un verde que va a salir. Entonces podría ser rojo rojo, rojo verde, verde rojo. Entonces tengo esa dicotomía de ejercicio. Por lo tanto tengo que ver 4 opciones posibles porque es la tercera bola. Lamentablemente justo como la tercera bola es más difícil hacer el cálculo. ¿Ya? Entonces, más largo hacer el cálculo. Entonces yo debería hacer, en el primer caso, la primera condición es que salga azul, azul, azul. O sea, 5 de 10 multiplicado por 4 de 10 multiplicado por 3 de 10. Y esa es lo calculo. En la segunda opción, que salga con cualquier otro color, sería ¿cuántas azules son 5? O sea, serían 5 de 10 también, porque si hay 5 azules, hay 5 de otro color. También sería 5 de 10. Que la segunda sea azul, sería 5 de 9. Y que la tercera sea azul sería 4 de 10. 4 de 8. De ahí le puse 9. Voy a arreglar acá el numerito porque le puse 10, 9, 10. Me había olvidado que era con reemplazo. Sin reemplazo. 9 y 8. Ahí sí. Tercera opción. Que la primera no sea azul, que sea de cualquier color. 5 de 10. Que la segunda sea de cualquier color. 4 de 9. Y que la tercera sea el azul. 5 de 8. Entonces ahí tenemos ya la cuarta opción. Y luego volvemos a repetir la última. Porque vuelvo a repetir, como hay 2 colores distintos, entonces uno pensará que no va a ocurrir eso. Entonces lo volvemos a repetir porque son 2 colores distintos. Y para eso uno lo que debía hacer es multiplicarlo. Ya acá multiplicamos 5 por 4 por 3. 5 por 4, 12, no, 5 por 4, 20, 60. 60 partido por 7, 20. Y acá abajo 5 por 5 por 4.
Es 25, 100 sería en total. 100 de 720. Acá también. 100 de 720. 100 de 720. Entonces, si alguna persona esperaría que la tercera bolita fuera azul, nos daría esa ponderación. Esto es casi un 8%, 0.08. Y los demás nos dan un resultado de un 14% cada uno. Ya al sumarlo, nos va a indicar la probabilidad total. Un 50%. Eso quiere decir que hay un 50% de probabilidades que la tercera bolita sea azul. Recordando que tenemos 4 opciones posibles. La primera opción, que todas sean azules. La segunda opción, que la primera sea de cualquier color. Y la segunda sea azul. La tercera opción, que una sea de cualquier color y azul. Y la otra cualquier color y azul. Ahí tenemos el ejercicio. Entonces ahí tenemos un ejercicio para que lo puedan copiar. Con eso vamos a terminar el día de hoy. La próxima clase vamos a hacer más ejercicios de este tipo. Pero vuelvo a recordar, lo ideal es en este algunos ejercicios es hacer el marco el espacio muestral, que me ayude a entender un poco más el problema y lo haga más rápido. Entonces ahí los vamos viendo con las opciones posibles. Cuando terminen de copiar se pueden desconectar nomás, chicos.